Vamos a entonces desarrollar ahora o vamos a dar inicio prácticamente a nuestra primera unidad. Nuestra primera unidad intenta hacer un recorrido de manera general, porque es una introducción a dos conceptos fundamentales cuando nosotros estudiamos psicología, que son personalidad y actividad. Vamos a ver entonces cómo estos dos conceptos están íntimamente relacionados, se complementan uno a otro, y vamos a ver también un poco acerca del análisis que podemos hacer con respecto a la personalidad. Vamos a ver algunos conceptos, vamos a ir de a grosso modo algunas teorías, cómo lo plantean, y vamos a ver entonces cómo es que se estructura, cómo es que se da. En esta unidad solo vamos a ver de manera general, ¿no? En la unidad número 2 vamos a analizar ya todo, digamos, el entramado que implica personalidad. Y por otro lado vamos a ver el término de actividad. El término de actividad es un concepto que utilizamos de la psicología que se desarrolla en Rusia en las primeras décadas de 1900, ¿no? Gente como Rubinstein, como Petrovsky, como Smirnov, como Platonov, son los primeros, más o menos son los precursores de utilizar el término actividad. Ahora, no nos vayamos a confundir, porque el término de actividad en otras corrientes de psicología van a aparecer como comportamiento, como conducta, como energía, como impulsos, ¿no? Pero nosotros le vamos a llamar actividad. Vamos a iniciar diciendo lo siguiente: la liberación del hombre-mujer. Es decir, en el análisis que nosotros debemos hacer, nosotros sabemos que hay una especie de el hombre. Voy a utilizar la categoría hombre-mujer, porque en los textos, si ustedes se dan cuenta, solamente aparece hombre. Si bien es cierto, el término hombre engloba a la mujer en el sentido de que lo utilizamos para referirnos al género humano, yo creo, y soy partidario de eso, de que debemos de utilizar más el binomio hombre-mujer, en el sentido que somos más inclusivos, porque hacemos presente a la mujer dentro del análisis científico que nosotros hacemos eh, del mundo psicológico, de lo que nos ocupamos nosotros. Entonces, este concepto yo lo he determinado liberación del hombre-mujer, es decir, vamos a ver cómo se da ese proceso, ¿no? El hombre, mujer, liberado del mundo del animal gracias al trabajo. Resulta ser, ojo que cuando vaya haciendo este análisis voy a ir confrontando con la realidad, espero no dañar susceptibilidades y espero que la mayoría tenga, digamos, la madurez suficiente para darse cuenta que son estudiantes universitarios, y que por lo tanto usted debe aprender a analizar la realidad desde categorías científicas y no desde posturas eminentemente ideológicas y partidistas, ¿ya? Cuando usted se gradúe al final, va a ser un juramento hacia la verdad científica, ¿no? Decir, usted va a jurar defender la verdad científica, en el sentido de no voy a andar como que soy político defendiendo mentiras, ¿no? Usted va a defender la verdad científica, y en el caso de usted que quiere ser psicólogo, va a defender una verdad que se sustente sobre principios psicológicos, sobre principios que se puedan analizar y comprobar en la realidad del ser humano. Entonces decimos, eh, en un primer momento, Petrovsky, el término, las ideas que voy a desarrollar están tomadas de Petrovsky y de Rubinstein. Entonces, Petrovsky y Rubinstein plantean la idea de que lo que libera al hombre del mundo del animal es el trabajo, ¿no? Eh, la actividad por excelencia, donde se desarrolla de manera plena el hombre y la mujer, es en el trabajo, porque esto le permite desarrollar sus potencialidades, sus capacidades,
le permite desarrollar sus intereses, es decir, satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Entonces, eh, esto está en contraposición a una idea eminentemente biologicista que se había desarrollado antes de la década de los años de 1900, entre 1800 y algo. Ustedes recordarán que hay un científico de nombre Charles Darwin, y Charles Darwin ha publicado y se está discutiendo, especialmente en Inglaterra y en Europa Central, la teoría de la selección natural, ¿no? Aquella teoría que plantea que en el origen de las especies, los más adaptados son los que sobreviven al medio en el que se desarrollan, ¿no? Y que esto permite una selección de tipo natural para que las especies tengan a los mejores, digamos, ejemplares para poder perpetuarse y llevar, la herencia de los genes hacia la siguiente camada, si lo queremos llamar así. Entonces el hombre había sido analizado también desde esta perspectiva. Había sido analizado como un ser, como un hombre, como una mujer que se estaba desarrollando con las mismas categorías que Darwin había analizado a los animales. Esto, incluso en la actualidad, compañeros, sigue siendo verdadero. Y recuerdo una publicación de hace un par de días donde al ministro de Salud se le preguntó si se iba a comprar la vacuna desarrollada en Rusia. Y él lo único que dijo fue que no le interesaba y que lo que le interesaba era la inmunización general. De fondo hay una idea muy darwinista también de la realidad del salvadoreño. Una idea darwinista en el sentido de, en el fondo lo que estaba tratando de decir era, no nos interesa ayudar al hombre-mujer a que sobreviva en la realidad salvadoreña, lo que nos interesa es que sobrevivan los mejores ejemplares, ¿no? Los que tengan mejores defensas, el que tenga mejor sistema inmunológico para combatir al virus de manera natural, ellos son los que van a sobrevivir. Y los que no, pues simplemente se van a morir porque eran malos ejemplares o algo por el estilo. Pues resulta ser que Petrovsky en la década de 1950, 60 y 70 comienzan a desarrollar nuevamente una idea. Recuerden ustedes, perdón que vaya a decir esto, recuerden ustedes de que en 1918 está sucediendo una revolución. Recuerden que se da la revolución rusa, ¿no? La revolución de los bolcheviques. Los zares son asesinados en su totalidad. Luego llegan, digamos, estos revolucionarios, el martillo y la hoz, y se implanta en Rusia una nueva forma política de gobierno, ¿no? Esta nueva forma está sustentada sobre principios que hacen hincapié en la necesidad de devolverle al hombre su dignidad. Y son los primeros que van a analizar y decir, el hombre, por lo tanto, no es un animal cualquiera, ¿no? El hombre es un ser pensante, un ser hecho para la liberación, es un hombre hecho para la historia, para la transformación de la sociedad, para la transformación de un medio social en el cual se desarrolla, ¿no? Y es allí donde plantea, ¿no? Que es gracias al trabajo, ¿no? Gracias al trabajo no soy un mono, gracias al trabajo no soy un chimpancé, ¿no? Eso intentamos decir, sino que el trabajo dignifica, el trabajo permite desarrollar las mayores potencialidades del hombre, ¿no? No es cierto que una selección natural ha liberado al hombre del mundo del animal, sino que lo ha hecho el trabajo. Una segunda idea que vamos a desarrollar es el hombre-mujer se desarrolla en la sociedad. Ok, perfecto, muy bien. Resulta ser que el hombre ya no es un animal, dicen los primeros teóricos. Ya no puede ser analizado como si se tratara de una lechuza, como si se tratara de un mico, como si se tratara de un perro o de un gato, ¿no? El hombre ya está liberado del mundo animal. Y entonces el hombre comienza a trabajar, comienza a utilizar herramientas. Y entonces
este hombre y esta mujer van a comenzar a desarrollarse en la sociedad, ¿no? Del dibujito que ustedes tienen al frente, intenta decir ese ser humano que está allí, que está presente, se desarrolla no de manera aislada, ojo con eso, no se desarrolla encerrado en sí mismo, no se desarrolla como por ejemplo Sigmund Freud va a decir, no se desarrolla a partir de sus instintos, ¿no? Ni tampoco se desarrolla a partir de los estímulos respuesta, como lo va a decir en un inicio Iván Pavlov, lo va a desarrollar más adelante los conductistas, como Skinner, como Bandura, ¿no? Sino que esta psicología propone que usted y yo nos desarrollamos en sociedad. Es decir, yo no soy una isla, sino que estoy junto a los otros, ¿no? Y en esa medida, en la medida en que me estoy desarrollando en esa sociedad, la sociedad no solo se hace compleja, no solo se transforma, sino que también, y ya vamos a comenzar a hablar de psiquis, sino que también mi psiquis comienza a transformarse, comienza a organizarse a partir de determinadas estructuras. Vamos a hablar, por ejemplo, de estructuras eminentemente neurológicas, fisiológicas, pero también en estructuras culturales, ¿no? Vamos a continuar diciendo que este hombre, que esta mujer entra en contacto con las personas, ¿no? Si estamos diciendo, por lo tanto, si estamos siguiendo la idea de que el hombre y la mujer se desarrollan en la sociedad, indudablemente implica que va a tener contacto con personas. Es imposible la liberación del hombre sin la ayuda, la cooperación y la solidaridad con los demás. Y ojo que no estamos hablando en categorías revolucionarias. No estamos aquí diciendo es que usted es izquierdista, es que usted es del frente, porque ese discurso de la liberación yo ya lo escuché en la década del 80 y no, 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 no. Una cosa es que los sistemas políticos de las épocas pasadas en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica y en el mundo entero, hayan utilizado estas categorías para hacer sus procesos históricos, eso es muy diferente, ¿no? Pero la verdad científica es, los estudios son que este hombre y esta mujer alcanza la liberación, pero también a partir del contacto con las demás personas. No es posible, y aquí lo voy a decir, que usted que quiere ser psicólogo, que se dice llamar psicólogo, que dice que quiere ayudar a las personas, venga a decirme a mí, es que yo no puedo trabajar con los demás. Es que yo prefiero trabajar solo. Es que estas son mis propias características de personalidad. Estoy hablando de una persona que se desarrolla de manera normal y saludable. No puede decir eso. Si dice eso, entonces quiere decir que tanto su proceso de liberación como su proceso de desarrollo no se ha desarrollado de la mejor manera. Y hay algo allí que no está bien. Y ya lo vamos a analizar más adelantito, ¿no? Entonces, el contacto de las personas me permite sentir el calor, no solo corporal, sino el calor de cooperación. Licenciado, ¿Sí? una colega suya de docencia tiene esa ideología que nosotros o sea, no dependemos de nadie y podemos vivir aislados. Bueno, gracias, compañero. Bueno, pero pues, discúlpeme, pero está en serios problemas la colega usted y tiene serias dificultades. Y aquí gracias por el comentario, y aquí quiero decir algo. No quiero, voy a decir eso, no quiero que ustedes sean más del montón. Los quiero a ustedes con la capacidad de analizar no solo la realidad, sino las personas. Y por eso estamos discutiendo estas ideas. Es decir, ustedes a partir de este análisis que estamos haciendo, ustedes ya no, es decir, deben de ir asumiendo su postura
como científicos de la conducta, como científicos de la psiquis. Y usted dice, hey, pero si él dice que el desarrollo normal de la personalidad de esta liberación es así, y esta persona actúa así, ¿y qué onda? Ahí algo está mal, ahí algo está fallando, indudablemente que algo, ¿no? Entonces estamos diciendo, en esta parte del contacto con las personas me retroalimentan. Yo he sido muy sincero con ustedes, con algunos con los que ya trabajé, de que este año ha sido muy malo. Yo le he dicho, miren, yo tengo problemas tenía, gracias al Señor, ¿verdad? Ya no. Tenía problemas de la computadora, tenía problemas de aquí, tenía problemas de... Y eso me frustra. ¿Me frustra por qué? Porque si bien es cierto, yo estoy teniendo un contacto con ustedes vía virtual, ustedes son la razón de ser para una de mis características, que es ser docente. Y yo no puedo ser docente sin ustedes. Y yo no puedo ser docente sin que usted me retroalimente, sin que usted me pregunte. Otra cosa, yo no puedo ser docente viniendo aquí planteándole una idea de que yo soy el que lo sé todo y ustedes no saben nada. ¿Me explico? No estoy tratando, mi visión es que usted sabe, ¿no? Pero necesita saber estas categorías para complementar su análisis. Y entonces mi tarea no es venir a enseñarle porque usted no sabe. Mi tarea es, y este es mi objetivo, venir a enseñarle nuevas categorías para que amplíe su análisis psicológico, social, tanto de la realidad como de las personas. Entonces estamos diciendo ahí, ¿no? Vamos a quedarnos con esta idea. El hombre entra en contacto con otras personas, indudablemente. No puede ser así, ¿no? Todos nos necesitamos, hasta la colega necesita, por ejemplo, que alguien la haya contratado, por Dios santo. ¿Cómo me va a decir de que no la necesita si necesitó que alguien le dijera vení y trabaja? ¿Me explico? ¿Cómo es posible que usted diga que no me necesita a mí si yo en teoría lo estoy orientando? ¿Me explico? Y así podemos seguir haciendo el análisis. Continuemos. Vamos ahora al siguiente elemento, el lenguaje como forma de liberación. Ya dijimos que este hombre se liberó del animal, este hombre, gracias al trabajo, se desarrolla de manera plena, se desarrolla en una sociedad. Ya hemos dicho que también me desarrollo en el contacto con las demás personas, pero también el lenguaje como una forma de liberación. Y usted necesita palabras, usted necesita comunicarse con los demás, no solo con las personas, sino también con las estructuras sociales. Y aquí voy a decir también un análisis de esta realidad. Es decir, necesito lenguaje. No, ahora, ojo con esto, que ahora yo ya no me voy a detener con ustedes como en el primer ciclo a analizar conceptos. Ya no. Es decir, yo a partir de este momento voy a hablar con ustedes de manera técnica, de manera profesional. ¿Por qué? Porque usted ya pasó un ciclo de estudios en la universidad. Usted ya cursó 5 materias, ya llevó sociología general, por lo tanto ya conoce de categoría sociológica, ya conoce a Emily Durkheim, ya conoce Augusto Conte, ya conoce a Gustave Le Bon, ya conoce ya conoce, por ejemplo, a varios teóricos que analizan a la sociedad. Por lo tanto, usted ya tiene categorías. Ya no necesito decirle, mire la capacidad neurofisiológica que tienen las neuronas, por ejemplo, de readaptarse. ¿Y eso qué es? No, usted ya llevó fundamentos psicofisiológicos. Yo ya no necesito decirle, por ejemplo, mire, los procesos psicológicos básicos son tales y cuales, ¿no? Ya no, porque ya los analizamos. Entonces, cuando hablamos de lenguaje como forma de liberación, es que el hombre y la mujer van a utilizar categorías de lenguaje para referirse a la realidad. Por ejemplo, justicia e injusticia. Por lo tanto, cosas buenas, cosas malas, ¿no? Y entonces a partir de eso yo digo, lo que está haciendo el presidente es bueno o lo que está haciendo el presidente es malo, ¿ya? Lo que están haciendo los diputados es bueno o lo que están haciendo los diputados es malo. Lo que está pasando en la realidad salvadoreña me afecta o no me afecta. ¿Y qué estoy utilizando? Categorías, lenguaje. Entonces, en la medida en que mi lenguaje
se reduce, se reduce mi capacidad para poderme liberar. Ojo con eso. En la medida en que el lenguaje que yo tengo en mi cerebro es reducido, difícilmente voy a poder analizar la realidad y por lo tanto liberarme. Y en este sentido, los proyectos revolucionarios de izquierda que se dieron en Latinoamérica en la década de los 80 y de los 70 utilizaron, digamos, el lenguaje como forma de liberación para incitar a las revoluciones. ¿Y eso estaba bueno o malo? No. Simple y sencillamente en los primeros inicios era bueno. Claro que era bueno. Obviamente, ¿quién no se va a oponer a las dictaduras militares? ¿Quién no se va a oponer a las masacres sin sentido que se daban en Latinoamérica? Que no estoy hablando solo de El Salvador para que no digan es que usted es rojo. No, estoy hablando de Latinoamérica. Augusto Pinochet en Chile, ¿ya? Las juntas militares y de gobierno en El Salvador y los diferentes generales que gobernaron este país con todas las masacres habidas y por haber. Las dictaduras militares en Guatemala y las masacres hacia las comunidades indígenas. Y esto, obviamente, personas que estudiaban dentro de la universidad usan el lenguaje como una forma de liberación, pero esto en el campo sociológico. Ahora analicémoslo en el mundo psicológico. ¿El lenguaje me libera? Claro que sí. Me libera a mí, porque esto que siento, dicen, yo no sé cómo decirlo. Claro, no lo sabe decir porque no tiene las categorías de lenguaje que le permita liberarse, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una técnica en psicoterapia, por ejemplo, que usa mucho la carta, mucha la escritura, pero entonces para liberarlo de algunos sufrimientos que se tienen a nivel psíquico. Pero, por ejemplo, yo puedo utilizar una carta o un medio escrito como técnica psicoterapéutica con la niña Juanita, que vive allá en el cantón Uchupsi arriba y que por las circunstancias de la vida nunca fue a la escuela, pero no puede escribir, no puede leer, y entonces yo lo llevo. Uy, usted va de campeón. Ah, no, es que miren, en la U me enseñaron una técnica escrita y a la niña, y a la niña fulanita, la vamos a implementar con ella. Y usted se va de campeón. Y llega allá y le dice, pero mire, don Oscarito, don Oscar, fíjese de que yo no puedo leer y escribir. Y entonces usted se va a quedar, ay madre, pero como solo esa técnica se aprendió, ¿me explico? El lenguaje entonces como forma de liberación. Y luego, esto que hemos dicho, ¿no? Estas ideas atrás van a permitir la conversión del hombre-mujer en persona. Cuando yo estoy hablando del hombre-mujer, estoy hablando que estas dos categorías están dentro de otra más amplia que se llama individuo. Y parte de la clase va a ser definir, por ejemplo, parte de la clase es definir qué es individuo, qué es persona, qué es individualidad, para que no nos confundamos. Entonces, cuando yo digo la conversión del hombre en mujer, estoy hablando que el hombre y la mujer es individuo y que usted no puede ser un individuo, ya vamos a ver por qué, sino que debe de convertirse en persona, ¿no? Ir más allá, trascender una categoría muy natural, porque por ejemplo el individuo, ya lo vamos a analizar más adelantito, es una categoría muy natural, muy darwinista, si la queremos ver desde este punto de vista, muy darwinista, sino que vamos a trascender a la categoría persona, ya vamos a ver lo complejo que es, ¿ya? Pero imagínense, compañeros y compañeras, lo que implica llegar hasta este momento, ¿no? Para que tú seas persona. Y luego viene en último momento la apropiación del conocimiento para liberación y activa transformación de la realidad. Y esto es maravilloso. Y a mí esto es algo, y algo que me fascina en este sentido, ¿no? La fotografía que ustedes están presenciando en su pantalla está adrede. ¿Me explico? Está adrede. Ahí está el Che Guevara y el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. Pero ustedes dicen, ¿por qué está adrede? Porque la Revolución Cubana
Es el sueño de todas las revoluciones en América Latina. Era el sueño del FMLN en El Salvador, era el sueño del Frente de Liberación en Guatemala, era el sueño del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, era el sueño del Frente Tupac Amaru, por ejemplo, en Bolivia, era el sueño de Víctor Jara, aunque él es un cantante, pero es el mejor un representante, por ejemplo, para salir de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Videla me parece, en Brasil. No, perdón, Videla no es de Brasil. ¿Me explico? Quiere decir, entonces, ¿por qué lo pongo adrede? Porque voy a decir algo. América Latina, históricamente, ha sido sometida, saqueada, vapuleada, asesinada, y lleva, como dice Eduardo Galeano en un texto que él tiene, lleva las venas abiertas desde hace tiempo. ¿Y por qué estoy diciendo esta idea? Porque ustedes son privilegiados. Las más de 100 personas que estamos en esta clase, en esta realidad muy particular, están en la universidad. Independientemente de los problemas de conexión, independientemente de que unos estén bien cómodos en su casa, en su sillón, bien confortables, más con este frillito, independientemente que uno de ustedes esté fuera aguantando el frío, tratando de conectarse por allí en la montaña o algo, independientemente, han sido privilegiados porque tienen la oportunidad de estar en la universidad y convertirse en científicos. Y más adelante, ustedes seguramente lo van a analizar en psicología social, el conocimiento es poder y por eso me quiero centrar en esta idea, ¿no? Usted como persona en este momento se está apropiando del conocimiento. Es decir, su vecino, el panadero, el señor que tiene que rebuscarse todos los días para la comida, no puede venir a esta clase. No puede venir a analizar la realidad, a analizar el mundo psicológico como lo estamos haciendo en este momento ustedes y yo. No puede, está impedido, está imposibilitado. Por lo tanto, al menos este conocimiento no lo va a adquirir, y si no lo adquiere, no se va a apropiar de él, ¿no? Porque este conocimiento lo va a liberar a ustedes, lo va a liberar de una realidad en la que usted está. ¿Me explico? Es decir, ¿por cómo lo va a liberar? Por ejemplo, usted cuando primero Dios y la Virgen María y todos los santos se gradúe de psicólogo, sus trabajos indudablemente van a ser muy diferentes que si no hubiera estudiado. Y aquí voy a poner el ejemplo de algunos de los compañeros que están estudiando nuevamente o que están retomando sus estudios después de mucho tiempo, ¿no? ¿Ha sido fácil? No, no ha sido fácil. De hecho, me escribí un compañero, no me ha sido fácil pasar todos estos trámites para estar aquí. Y yo, bueno, bienvenido, ¿no? Comprométase, porque usted lo que quiere entonces es apropiarse y liberarse. Usted ya no va a ir a una empresa y va a pedir trabajo, por ejemplo, no estoy diciendo en una categoría peyorativa, pero usted no va a ir a obtener un trabajo para el cual no está calificado. Me explico, usted no pasó 5 años matándose aquí, sufriendo conmigo, para no liberarse. Esto en el campo eminentemente laboral, pero también en el campo emocional, psicológico y de análisis. A usted ya no puedo venirle yo, imagínate que el día de mañana yo me haga político y voy donde, qué sé yo, donde María o donde Sofía o donde Aguiar Rodríguez, se me vino Aguiar Rodríguez y me vino porque son personas, digamos, como significativas que identifico, porque en este momento pues yo no los veo, solo estoy viendo la presentación. Así que, por ejemplo, voy donde Aguiar Rodríguez y le digo, mire, fíjese de que yo me voy a lanzar para diputado, y fíjese que yo quiero transformar tal cosa, y fíjese que tal cosa no, como todos los políticos de este país, que de todos, incluyendo todos, desde el presidente hasta el último funcionario, no hacemos uno, si los licuamos. Y entonces yo llego donde usted
y le digo, mire tal y tal cosa, y le doy un guacalito a Guía Rodríguez, y a Guía Rodríguez bien contenta con su guacalito, o una escoba, ¿no? Y más, como es mujer, le voy a dar una escoba, porque como esa es la visión bastante patriarcal, machista, que se tiene de la realidad social de nuestro país. Entonces, los políticos a las mujeres les regalan guacales y escobas, y a los hombres les regalan machetes y todo el rollo, ¿no? Una visión totalmente patriarcal. Eh, Bien, y entonces Aguía Rodríguez contenta, ¿no? Y me regala su voto. Aguía Rodríguez no está liberada, ¿no? Porque se va a partir, como dicen los conductistas, del estímulo que recibe y da una respuesta del voto. Y a los políticos en el país, y voy a decirlo, no le interesa que los estudiantes del bachillerato lleguen a la universidad. Métase esto entre ceja y ceja lo que le estoy diciendo. A ningún político le interesa que usted estudie, porque si usted estudia, se va a liberar. Si usted estudia, analiza la realidad de otra forma y por lo tanto, para sus proyectos, no interesa que usted estudie. ¿Me explico? Y más adelante vamos a centrarnos en eso. Interesa que usted esté acomodado, tranquilo, sin complicaciones y sin pedir respuestas de nada. Te zampan un miedo total y todos estamos paralizados por el coronavirus, ¿no? Pero los políticos no quieren que vos preguntes, ¿no? Porque, ¿qué va a ocasionar que ustedes se apropien de este conocimiento? ¿Qué va a ocasionar que ustedes puedan liberarse? El segundo, después de esa I, que es una oración copulativa y activa transformación de la realidad. Y esto es maravilloso, compañero, precioso. Cuando usted se apropia del conocimiento, entonces usted se da cuenta qué es lo que está mal. Y perdón por el perro. Bien, vamos a decir, entonces, cuando tú tienes el conocimiento y ves la realidad, entonces la quieres transformar, porque tú dices, eso no está bien. Lo que el compañero acababa de decir en su comentario, mire, Lick, fíjese que usted tiene una colega que tiene esta visión. Resulta que el compañero ya se está apropiando del conocimiento y dice, hey, qué onda, como que ahí no cuadra, o sea, la parte teórica que él está usando no cuadra con lo que esta persona hace. Y aquí viene entonces lo que los políticos le tienen miedo a los universitarios y le tienen más miedo si son de la Universidad de El Salvador. Cállense, no, ustedes son terribles. Hay uno que otro de la Universidad de El Salvador, pues que no vino a estudiar, y lo tenemos ahí en el gobierno, pero no se preocupe, esa gente ya vamos a analizar cómo es que se tergiversa todo. Entonces, usted dice, esa realidad no está bien. Usted dice, esa situación en la cual está esa familia no está bien, hay que transformarla, hay que cambiarla, ¿no? Y entonces viene usted como agente activo, ya vamos a ver más adelante esta idea, ¿no? Como agente activo a transformar esa realidad que le circunda a usted. Y dice, no, debemos de hacer algo. Ahora, en la década de los 70 y de los 80, esto mismo que yo estoy diciendo, se tomó de manera literal en el sentido de que había que transformar esa realidad por medio de las armas. Y por eso he puesto la fotografía significativa allí. Toda América Latina estaba harta, cansada de lo que le había pasado y partió de la idea que la transformación de esa realidad era por medio de las armas a través de la revolución. ¿Válido? Sí, claro que era válido. Pero ahora, en pleno siglo XXI, en pleno 2020, las armas ni de juguete, ¿ya? Es inadmisible ver fusiles M16 en órganos de gobierno. Inadmisible. Digamos, eso es lo más cavernícola que puede existir en una sociedad donde, ya lo dijimos, hay personas y no individuos, donde la dignidad de los derechos de toda la gente que se murió para que usted no puede ser pisoteado. No puede ser posible que en la sociedad salvadoreña se alabe a un militar como ustedes lo han estado observando en estos días atrás. ¿Cómo llegamos a esto, por Dios santo? Y aquí es donde quiero su capacidad de análisis, ¿no? ¿Por qué El Salvador, que tuvo miles y miles de muertos, masacrados, mujeres, niños, en un país, ahora tengamos alabando a un militar? Es imposible.
es desconocer la historia, es desconocer los procesos históricos por los que hemos pasado. Ahora, eso no significa, y ojo con eso, entonces hagamos otra vez la revolución y agarremos las armas y no, 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 no. No se trata de eso, se trata de que usted se convierta en un científico de la realidad y analice y diga, bueno, los psicólogos no vamos a tener más que la incidencia dentro del aspecto eminentemente psicológico y sus análisis tienen que ser, mire, eso que está sucediendo a la larga va a afectar a nivel psicológico a las personas, ¿no? Bien, vamos a quedarnos hasta ahí en el sentido de, vamos a la otra lámina. Bien, déjenme aquí. Vamos a ver. Vamos entonces ahora a la primera. Voy a solo analizar la categoría del individuo y luego me salgo de la presentación para que hayan preguntas, retroalimentación y por favor háganla para que esta clase sea dinámica, ¿ok? 5 minutos más y voy a definir ahora lo que es individuo, ¿no? Vamos a decir entonces que ¿quién es el individuo? Bueno, la gran pregunta, ¿quién es individuo? Si por favor apagan el micrófono, se lo agradecería. ¿Quién es el individuo? Dice Petrovsky. Bueno, dice cuando analizamos la definición de individuo, individuo es el hombre y la mujer normal, el adulto, la recién nacido o el recién nacido, pero vea lo que dice también. También el idiota incapaz de aprender el lenguaje o los hábitos más elementales. Fuerte. Yo sé que es muy, muy fuerte. Buenos días, amor. Perdón, recuerden esto de ser profesor en casa, siempre van a escuchar algo así, pero mi hija se acaba de levantar. Bien, entonces estamos y obviamente tengo que saludar porque tengo que saludar, así que ahí disculpen. Bien, vamos a decir entonces, fuerte, lo que está diciendo Petrovsky es muy, muy fuerte. ¿No está acostada allí, pues? Entonces, está siendo fuerte porque está diciendo el individuo es digamos, la categoría más elemental en el análisis del ser humano. Y por eso es la imagen bastante darwinista del proceso de evolución del hombre, que por cierto, dicha imagen está equivocada y es un análisis equivocado de Darwin. Porque Charles Darwin en el libro de la selección natural, una teoría de la selección natural de las especies, no dice que el hombre desciende de el mono, dice que descendemos del mismo tronco común que el hombre. No hicimos café. Ay, ya vamos a hacer. Entonces, no dice eso, pero bien, dice entonces Petrovsky, bueno, dice, el individuo es yo, usted, pero también el niño, también una persona que está loca, un idiota. Cuando digo idiota es que no puede leer, que no puede escribir, los hábitos más elementales, es decir, esta es la parte más primitiva, pero alguien me va a decir, uy, pero mire, no, estamos tratando de analizar, ya van a ver, ¿y por qué es importante la psicología? Esto es lo que yo quiero, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver cómo es que se da el paso evolutivo de individuo a persona y por qué es importante, compañeros, estudiar psicología, la realidad, ¿no? El hecho de pertenecer a la especie humana nos convierte en individuos, ¿no? Yo sé que Petrovsky es muy fuerte, pero me imagino que quería ilustrar, ¿no? Que todos son individuos en el momento más elemental de nuestra vida. Todos somos individuos por el simple hecho de pertenecer a la raza humana, ¿no? A la especie humana. Eso nos convierte en individuos, nada más. Allí no, en el ser individuo, no somos compañeros, no somos personas, no tenemos cualidades. Es decir, es como nuestra versión en neutra, es nuestra versión del chip, si le queremos llamar así, general, como con las pastillas genéricas. Todos tenemos lo mismo, todos estamos en cero. Como lo decía... se me fue el de la tabula rasa, John Locke, el inglés, empirista inglés. Dice John Locke, el hombre es como una tabula rasa, cuando nace viene en blanco,
nada está dicho, pues esta es la categoría de individuo. Nada está dicho, nada se ha formado todavía en el hombre y en la mujer, en el niño, incluso en este idiota, no se ha formado nada. Está en blanco y sobre eso, sobre el hecho de que eres parte de la especie humana, te va a convertir en persona, pero en su debido momento, no en este. Bien, vamos a detenernos hasta acá y voy al espacio de preguntas. Buenos días, yo tengo una. Sí, dígame, Hazel. El ser individuo, es, como dices, incapaz de aprender el lenguaje o los hábitos más elementales. Pero también el lenguaje es una forma de privilegio porque hay personas que no tienen acceso a la educación necesaria para aprender a leer y a escribir. ¿Esto lo hace individuo y deja de ser persona o sigue siendo persona? Gracias, Hazel. Vea, todavía estamos analizando la categoría de individuo. Ya vamos a ver cómo, ya vamos a ver cómo, a pesar de que no pueda utilizar el lenguaje propiamente dicho, va a seguir siendo persona. Ya nosotros lo vamos a analizar, ¿ok? Pero no deja de ser persona, Hazel. Sí, va a seguir siendo persona. Nada más que por cuestiones pedagógicas yo les voy a enseñar todas las categorías que se van desarrollando a través de este proceso. Pero no deja de ser persona, claro que no, para nada. Va a seguir siendo persona. Ahora, lo que sí vamos a analizar es compañera, cómo las grandes corporaciones utilizan y manipulan a nivel psicológico para que usted no se convierta en persona. Ojo con eso, Giselle. Digamos, las grandes corporaciones van a utilizar mucho los conocimientos psicológicos para que usted no llegue a convertirse en persona. De hecho, El Salvador es un ejemplo clarísimo en este momento para que usted no se convierta en persona, porque ya vamos a ver cuando analicemos a la persona, eso es otro rollo, pero quizás no nos adelantemos. Quedémonos ahorita con Hazel con que individuo es todo, digamos, es tu parte más genérica, y sobre eso te vas a convertir en persona. Ok, Lick, gracias. Licenciado. Buenos días, Lick. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Digan. Cuando nosotros nos referimos a alguien como individuo, nos estamos refiriendo de una forma peyorativa a esa persona. Gracias. En teoría sí, compañera, porque ya van a ver ustedes, obviamente, ahora van a hacer lo que hablábamos, ¿no? Ahora se van a liberar del lenguaje también que han estado utilizando, que es incorrecto. Ya van a ustedes a comenzar a ver de que hay términos que no tenemos que utilizar y por eso es que ustedes se van a convertir en científicos de eso, compañera. Pero ahorita ese pecado, como dice, no, ese pecado no se te tomará en cuenta, compañera, porque lo desconocías. Pero ahora que tú ya lo conoces, sí, que alguien te diga individuo es ofensivo. O sea, lo que te está diciendo sos la parte más genérica que puede existir. Es como venís en universal. Entonces no te está dando personalidad, no te está dando categorías, por ejemplo, como persona. Pero no me quiero adelantar. Pero sí, ahora a partir de ahora todos los más de 100 personas que están aquí ya no pueden seguir refiriéndose a los otros como individuos, ni pueden dejar que les llamen individuos, ni que los analicen como individuos, porque todos los que están acá no son individuos, sino que ya han adquirido la capacidad de convertirse en persona y por lo tanto no pueden dejar que les llamen así. ¿Ok, compañero? Quiero que un compañero iba a hablar. Sí. Entonces, licenciado, la palabra individuo reduce al ser humano como a un organismo, como a una especie comparada como con la especie animal que responde como a un mundo externo. En otras palabras, diría como que niega en sí las particularidades innatas del ser humano. Sí, en el análisis individuo lo vamos a tomar como la categoría más baja en ese proceso, correcto. El individuo es, por ejemplo, lo mismo que te está diciendo Petrovsky, el hecho de que perteneces a la especie humana te hace individuo, ¿ya?
Es decir, como un organismo más que perteneces a una especie en específico, que es la humana, ¿ya? El perro pertenece a la especie de, qué sé yo, de los caninos, ¿me explico? O de los mamíferos, ¿me explico? Pero a vos como tal, en el primer momento, sos individuo porque perteneces a una especie. ¿A cuál? A la humana. Y allí, por eso en esta clase también necesitan conocer de fundamentos, ¿no? Es decir, si yo destapara a un individuo de manera transversal o como se le quiera llamar, ¿yo qué encontraría? Lo mismo que encuentro en Adriana Guadalupe, voy a encontrar en Alberto Alexander. ¿Me explico? Que por cierto, Molinac, ¿usted qué anda haciendo aquí? Este, me explico, voy a encontrar lo mismo, me explico, y lo mismo que encuentro en Alejandra Michel, voy a encontrar en Alma Cristina, igual, genérica, voy a encontrar cerebro, hipotálamo, voy a encontrar amígdala, voy a encontrar círculo arqueato, voy a encontrar área de Broca, área de Wernicke, voy a encontrar cuatro lóbulos, me explico, toditos. Si yo los operara transversal, encuentro lo mismo. Es decir, estamos en neutro en ese momento. Napoleón, sí, Napoleón Osmin, digamos que es como esa parte, ¿no? La base, sobre eso se va a sustentar parte del desarrollo de la persona, pero no quiero que se me adelanten, ¿ok? Correcto, Molina. Este individuo se va a ir transformando, se va a ir refinando. Obviamente la psicología rusa plantea que este individuo se va a transformar, por eso lo que estaba diciendo anterior, ojo que solo es la introducción. Y si ustedes se fijan, solamente hemos desarrollado 3 diapositivas, solo es la introducción. Y si los rusos dicen, por medio del trabajo es que el individuo pasa a convertirse en persona, por eso es importante el trabajo, ¿ya? Porque el trabajo te convierte en persona. Y ustedes me van a decir, trabajo, estudiante, ese es tu trabajo, ¿no? Estás haciendo ese trabajo. ¿Qué pasa cuando no estudias? ¿Qué pasa cuando no trabajas? ¿Qué pasa entonces si estás desempleado? Bueno, ahí ya viene otro análisis, pues a qué podemos tomarnos, pues nuestro respectivo tiempo. Correcto, Silvia Naomi. Cuando tú naces como individuo. Eso todos hemos nacido así, toditos. Cuando yo nací era un individuo nada más. Eduardito, bonito, lindo, que nació allá por octubre. Igual que José, igual que Josecito, igual que Albertito, igual que Jacqueline, todos nacimos como individuos, ¿ya? No, Jacqueline, aquí va, ojo con eso, Jacqueline. Mucho cuidado. No nos metamos porque a veces nosotros utilizamos las categorías de manera adrede, pero no hay problema, pero tengamos mucho cuidado, Jacqueline. Cuando nacemos en individuos y desde el momento en que adquirimos conocimiento nos convertimos en sujetos, no, comenzamos a convertirnos en personas, porque sujeto es otra categoría que podemos analizar más adelante, que está unida a la categoría de conciencia. Entonces, cuidado con eso. Cuando tú comienzas a adquirir conocimiento, comienzas a convertirte en persona, no en sujeto, porque sujeto es otra categoría que vamos a analizar más adelante en esta asignatura. Josué Samuel, correcto. José, usted tiene que hablar de política. En mi clase no voy a guindar ni a crucificar a nadie. De hecho, debemos de hablar de política, ¿no? Porque la política es una cosa y los políticos son otra muy diferente. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. De hecho, en el país no hay política porque no se habla de política, ¿ya? En el país tenemos politiquería y tenemos políticos, pero política no. Política en el sentido sagrado, voy a decirlo así, en el sentido sagrado de la palabra, en el país no hay política, no existe. En El Salvador creo que dejó de existir la política, no sé, quizás tendrá como unos 30 años quizás de no existir política. No, y que yo creo que sería más radical, creo que llevamos más de 190 años de no existir política en este país. Y si soy más radical, creo que como 500 años de no existir política, ¿ya?
Así que no, usted tiene que hablar. Entonces usted dice, consciente en ellos, usted dice, no quiero hablar, pero será consciente en ellos, querer tener en... Sí, claro, eso es otro rollo. ¿Ya? Todo trabajo implica contacto con personas, todo, absolutamente todo. Cuando se habla de lenguaje lenguaje en la liberación y que no hay que ser individualista, hace énfasis en las interacciones y a no conformarse solo con una idea, o también el hecho de no trabajar por separado. Vamos a ver, José Gabriel, si te comprendo la pregunta. Cuando hablamos de lenguaje, digamos el lenguaje como medio de liberación y que no hay que ser individualista, hace énfasis en la interacción y a no conformarse solo con una idea. Sí, correcto. Esto sería un análisis, José Gabriel, pero sería algo así como que cuando usamos el lenguaje, no puedes reducir el lenguaje a lo que yo quiero que tú digas, que es lo que están haciendo los políticos y es lo que está haciendo el gobierno actual. El gobierno actual quiere que todos y vayan a ver, ay, no, esto es triste, triste, triste y decepcionante. Toda la gente como oveja al matadero y todos dicen sí, sí. No hay, y el que dice algo diferente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el que dice algo diferente? Es crucificado en redes sociales y todo el rollo. Entonces, ¿cómo libera el lenguaje? Libera utilizando diversas categorías, lectura, análisis. No se trata que usted esté, no se trata de que usted esté repitiendo lo que yo estoy diciendo. Se trata de que usted analice, ¿no? Se trata de que usted analice la realidad. Se trata de que usted analice lo que sucede en el contexto. Se trata de que por medio de las categorías que nosotros estamos analizando en este momento, usted pueda comprender realmente lo que está sucediendo, ¿ya? No sé si hay otra pregunta. Perdón, la de José, ok, y en términos del trabajo de equipo, el individualismo actúa de la misma forma. Vamos a ver, lo que sucede, José Gabriel, es que en esto vamos tengo que ir despejando muchos conceptos que nosotros utilizamos de manera arbitraria sin conocerlos. Y está bien, porque ese es mi trabajo. Entonces, a veces nosotros utilizamos términos como, por ejemplo, individualista, ¿ok? Pero, ¿qué entiende por individualista usted y qué es realmente ser individualista? Individual, y me explico. Entonces, a veces nosotros usamos las categorías de manera adrede, ya sea porque no nos las han explicado, porque no nos las hemos estudiado. Entonces, por ejemplo, el individualismo no es una categoría que vayamos a analizar acá. Me explico, porque el individualismo es una categoría de un proceso de tergiversación de la persona como tal. Y el sistema capitalista quiere individualismo, es decir, el sistema capitalista está diseñado para crear individualismo. ¿Me explico? Y algo diferente entonces está sucediendo con
con el análisis en psicología de este tipo, porque se busca hacer pues precisamente lo contrario. ¿Estamos? Buenos días, Lick. Diga. Esta es una pregunta. Y mire, porque a veces así los individuos no se les toma en cuenta, no que se les menosprecia, aunque yo siento que eso no está bien porque todos tenemos que tomarnos en cuenta por igual, ¿verdad? No te capté la idea, compañeras. Tal vez si especificas mejor, no te capté muy bien. No, es que la pregunta es así, va, porque hay veces que a veces las personas, por ejemplo, así ven a un individuo, o sea, le dicen a otra persona, no le hables a ese, por quizás le comentan mal de esa persona, aunque esa persona quizás no sea mala, pero ya están hablando contra, digamos, a ese individuo, aunque no tenga cosas malas así, no se les toma en cuenta. Ok, Edwin. Sucede, Edwin, que cuando pasa esto, estas clases te van a permitir precisamente analizar a estas personas. Ahora vamos a comprender por qué personas como la que el compañero está poniendo de ejemplo actúan de esa manera, ¿ya? ¿Por qué actúan de esa manera? Actúan de esa manera porque quizás sus procesos de desarrollo no han sido normal. Y aquí es donde ahora ustedes van a descubrir por qué algunas personas tienen dificultad y ya más adelante vamos a analizar nuestra realidad salvadoreña, van a ver ustedes el daño tremendo que nos han hecho por siglos, por varios años y lo siguen haciendo en la actualidad con nosotros, porque es una sociedad enferma totalmente y digo enferma, que es una enfermedad que la está matando a pausas y los gobiernos, sin excepción alguna, todos se han ocupado de enfermarla más. Entonces, creando, digamos, en las personas como una especie de estereotipos hacia los demás. Ahora sí, lo que el compañero decía anteriormente, en un individualismo, porque recuerden que nosotros vivimos en un sistema capitalista salvaje totalmente. Entonces, aquí en El Salvador difícilmente los individuos se convierten en personas. La mayoría se convierte en individuo y se hace pasar por persona. Y ya vamos a autoanalizarnos a nosotros. ¿Cuántos de nosotros realmente somos personas de lo que implica ser persona? Ojo con eso. ¿Y cuántos realmente somos una especie de individuos? Somos como animalitos domesticados y actuamos como animalitos, como individuos en nuestros instintos más bajos. Haciendo trampa, haciendo conductas que no tienen nada que ver con las que una persona haría. Ya vamos a analizar eso, ¿no? Pero eso no es culpa de ustedes, sino que es culpa de los procesos de desarrollo histórico sociales que se han desarrollado. Licenciado, buenos días. Se inició, no sé si se escucha. Sí, se inició el tema hablando sobre el hombre-mujer liberado, o sea, estamos hablando acá de libertad. Entonces, no sé qué tan trascendente sería que ustedes nos platicaran un poco lo que tiene que ver con la libertad, porque pues hoy en día estamos en una sociedad en la cual se alaban cierto tipo de cosas, en la cual en vez de ser libertad pareciera que ya se llega a una especie como de libertinaje o incluso a separar más la sociedad, como por ejemplo en el caso podría ser del feminismo ya bien extremo y otras cosas más. Entonces, no sé si nos podría hablar un poquito más sobre lo que tiene que ver con la libertad. Ok, gracias compañero. Bien, cuando yo estoy utilizando el término de libertad, lo estoy utilizando en el sentido más genuino de la palabra, que como el compañero dijo, no tiene nada que ver con la libertad, sinónimo de libertinaje. Vamos a comprender libertad como la capacidad que tienen los seres humanos de tomar sus propias decisiones y sus propias elecciones apartadas de componentes ideológicos sobre su propia vida. Cuando yo hablo de libertad, estoy hablando, digamos, de esa potencialidad que todo ser humano tiene desde el momento de nacer, ¿no? Y digo potencialidad porque se va a ir desarrollando conforme pasen los años y conforme se desarrolle en su personalidad. Entonces, la libertad como esa capacidad electiva
como esa capacidad, lo hablábamos en introducción 2 con los compañeros, en aquellas categorías, por ejemplo, aristotélicas de las funciones del alma. Los mandé a leer, me recuerdo que la semana pasada los mandé a leer. ¿Recuerdan ustedes que Aristóteles, cuando está haciendo el análisis, cuando está haciendo el análisis, por ejemplo, del ser humano y habla del alma, él le atribuye funciones al alma y precisamente entendemos libertad en el sentido aristotélico de la palabra, ¿no? Algo así también como Santo Tomás de Aquino, ¿no? Pero más genuinamente en el sentido aristotélico, cuando Aristóteles plantea que el alma tiene funciones y en una de esas funciones está la función intelectiva y dentro de esas está una que se llama una función volitiva, ¿no? La capacidad de sopesar las situaciones y de tomar una elección. En ese sentido entendemos libertad. Ojo, cuando yo hablo, y aquí es donde hay que tener mucho cuidado, cuando yo analizo la libertad desde la ideología, entonces yo no estoy analizando la libertad en el sentido genuino de la palabra. ¿Cuáles son las ideologías? Las religiones son ideología, no es otra cosa. La religión católica, la religión evangélica, todos son ideologías. Eso, es decir, aquí nos podemos meter a hacer un análisis diferente, pero no es mi intención. Baste con decir que una forma de manipular los seres humanos es la religión. La religión aparece por eso precisamente. Entonces, las religiones, todas, absolutamente todas, son ideología y por lo tanto tienen un concepto de libertad ideológico, no de libertad, sino de libertad ideológica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el hermano Toby tiene una interpretación de lo que es libertad, sí, pero es una interpretación a partir de sus cánones religiosos. La Iglesia Católica tiene también su propia concepción de libertad, sí, pero es una libertad ideológica, porque concibe la libertad desde sus principios católicos. Por ejemplo, el republicanismo tiene su sentido de libertad, y es un sentido de libertad ideológico, porque es a partir de sus propios principios. Pero y ahora sí, vamos a remitirnos a categorías platónicas, ¿no? Hay, digamos, hay algo que existe y que no cambia nunca. ¿Se recuerdan? Cuando mirábamos a Platón, que son las ideas. Hay cosas que no cambian con el paso del tiempo y que no están sometidas a dogmas ni a ideologías. Y una de esas, por ejemplo, es el bien. Y entre esas está la libertad. La libertad es eso, ¿no? Ahora, si yo desde mi ideología trato de analizar, por ejemplo, a Milton, que se ha hecho un par de tatuajes, y yo voy a decir que Milton es un libertino, un libertinaje, sí, pero porque lo estoy analizando desde la categoría de libertad ideológica de mi religión. Pero, por ejemplo, al compañero no le quita ni le pone que se haya puesto un tatuaje, ¿ya? Ahora, cuando hablamos el término libertinaje, eso es otro rollo que podríamos discutirlo, pero no es esta la clase para eso, de cómo funciona el sistema capitalista y todo ese rollo, un desmadre total, pero eso no, digamos, no viene al caso en este momento, no, más adelante sí. No sé si contesto, compañero. Sí, estoy bien, licenciado. Segunda parte de la clase de este día. Vamos entonces ahora a analizar el siguiente concepto clave para conocer sobre personalidad y actividad, que es la definición de persona. Entonces ya nosotros discutimos un poco, tanto con la realidad, qué significa el ser individuo. Entonces ahora nos vamos a centrar en, más allá de cómo se convierte el individuo en persona, vamos a irnos directamente a definir qué es persona, porque la evolución del proceso de conversión, digamos, de individuo a persona, lo vamos a ver en la unidad número 2 que se llama caracterización general de la personalidad, que es donde hacemos, digamos, el análisis de cómo es que un individuo pasa a convertirse en persona, digamos, por los diferentes procesos de enseñanza, de la realidad y etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a entender por persona? Es decir, ¿qué entiende Petrovsky, qué entiende Rubinstein por persona? Iba a decir algo. Resulta ser que
persona es el ser social incluido dentro de las relaciones sociales y partícipe del desarrollo social. Lógicamente, si estábamos diciendo que ese individuo, esa persona, ese hombre y esa mujer que es liberado del mundo animal, que entra en contacto con la sociedad, que se pasa a desarrollar por medio del trabajo, que necesita de las demás personas para poder desarrollar sus propias potencialidades y sus propias capacidades, indudablemente estamos frente a una persona, ¿no? Entonces, ¿qué van a decir? ¿Quién soy yo? Por ejemplo, Eduardo como persona. ¿Quién es José como persona? ¿Quién es Mario como persona? Resulta que ellos, el ser persona es tener un ser social, es decir, que en mis adentros hay una imagen, más adelante vamos a también analizar eso, hay una imagen de la sociedad que me rodea. Es decir, muchas de las personas piensan que son personas teniendo una imagen de la realidad social muy tergiversada y piensan aún que son personas. Entonces, recuerden, si la persona es el ser social, entonces implica tener una imagen de la sociedad como reflejo en nuestra psiquis. Y por lo tanto, yo voy a ser persona en la medida en que tenga ese reflejo de esa sociedad en mi psiquis. Si el reflejo de esa sociedad está tergiversado, por lo tanto, mi ser como persona estará tergiversado. Y aquí está lo bastante fuerte de este análisis, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, es que yo no tengo nada que ver con la sociedad. No, si lo que pasa en la política a mí, yo de eso no como. No, si es que a mí no me interesa lo que hagan ellos, total no me dan de comer. A partir de ahora, ustedes van a tener que analizar esa realidad de otra manera. Lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en el sistema político, en el sistema económico y en el sistema social de nuestro país, los afecta. Los afecta porque los convierte en personas, los caracteriza como personas, ¿ya? Porque desde este análisis, usted es persona porque tiene un reflejo de esa sociedad y incluido dentro de las relaciones sociales, ¿ya? Ser persona significa estar incluido en un cúmulo de relaciones sociales que se están estableciendo a diario en la sociedad. El que no participes en política te define como persona. Que participes en política te define como persona. Que ayudes a las personas te define como persona. Que no ayudes te define como persona. Que estudies te define como persona. Que hagas trampa en las clases, en las asignaturas, que seas irresponsable, que todo lo que eras de gratis, te define como persona. Te convierte en persona y te caracteriza como persona, curiosamente, ¿ya? No en detrimento, bueno, sí en detrimento de los demás, pero los demás no se van a percatar de ese ser persona, sino hasta que establezcas las relaciones sociales con ellos, ¿ya? Yo puedo decir que, por ejemplo, Juan no tiene nada que ver lo que está haciendo conmigo. Claro que tiene que ver. Sus acciones terminarán afectando tanto en mi parte íntima, en mi parte interna, como en mi parte externa, ¿no? Luego vamos a hablar también sobre las categorías de objetivo, subjetivo, real, de que hablamos de la psiquis, pero todavía no lo vamos a decir, ¿no? Y no solo eso, para ser persona también tenés que participar del desarrollo social. El micrófono, por favor, si lo apagan. No solo es estar incluido de un cúmulo de relaciones sociales, compañeros, no es solo que seas participante de esta clase, no solo significa que vengas y que asistas a esta clase. No se trata de eso. También eres persona si participas del desarrollo social. Y yo ojo que la frase que ustedes tienen en su pantalla, hay una Y, que es una oración copulativa la que estoy utilizando. No basta con incluirte dentro de las relaciones sociales, ¿no? Sino que porque estás incluido dentro de esas relaciones sociales, tenés también que participar del desarrollo social. Nadie
puede decir que es persona si no participa del desarrollo social. Y alguien me dirá, bueno, y entonces, ¿cómo participo del desarrollo social? Para yo realmente ser persona. Tú eres partícipe del desarrollo social, por ejemplo, tu tarea es estudiar. La mayoría de ustedes, otros estudian y trabajan, pero voy a decir de los que solo se dedican al estudio. Tu tarea única en el desarrollo social es estudiar. Vos no tenés otra cosa más que estudiar y ayudar en tu casa, obviamente. Para los que trabajan, para los que trabajan, entonces tenés que participar no solo de tu trabajo, sino también de estas clases, ¿no? Y participar en el desarrollo de la misma. No solamente es, a ver, no solo es estar aquí como un simple espectador, porque de esos no quiero. De esos ya abundan un montón allá afuera, sino que participar del desarrollo social en esta asignatura es, por ejemplo, abajo ustedes tienen una lectura. Petrovsky, 1980, Psicología General. Mire, y quiero que lean las páginas 88 y 90. Pero para mañana yo voy a preguntar sobre ese texto y si le pregunto a alguien me dice, es que no lo leí, es que no aquí, es que no allá. Nomás termina la clase, yo les voy a colgar ese documento en su aula virtual de Moodle. Nomás termina la clase, yo lo subo y pueden pasar a revisarlo. Y alguien me dice, es que no lo leí, es que no tengo tiempo. Bueno, entonces comienzo yo a dudar de. Ahora, el ser social, ¿qué es persona? Ser social incluido dentro de las relaciones sociales y partícipe del desarrollo social. Y esto es un ejemplo, el que tengo ahí en el texto, ¿no? En la edad temprana, el individuo, ya dijimos por qué vamos a decir en la edad temprana el individuo, ¿verdad? Porque aquí viene lo importante. Los niños vienen como individuos y se van desarrollando en la medida que van creciendo, se van desarrollando en personas. Y ya vamos a decir algo cruel, ¿no? Entonces, en la edad temprana el individuo entra en determinado sistema de relaciones históricamente formado. A nadie de ustedes le pidieron permiso para nacer en la familia en la que nacieron. A nadie de ustedes le pidieron permiso para nacer en el municipio en el que nacieron. A nadie de ustedes le pidieron permiso para nacer en la clase social en la que han nacido. A nadie. Cuando usted nació, ya había un sistema de relaciones históricamente formados. Alguien dirá que no le interesa conocer de la historia de nuestro país. Y yo le digo que le comience a interesar, que le comience a hacer cosquilla. ¿Por qué? Porque esas relaciones que se han formado de manera histórica le van a terminar afectando a usted. Ustedes, la mayoría, porque sé que hay personas mayores, pero la mayoría son jóvenes en su primer año de universidad. Otros son jóvenes de su segundo año de universidad. Y otros que vienen desde años anteriores. Pero ¿por qué hay un fracaso en la universidad? Más allá que los profesores son changonetas o que X cosas, que no explican, ya. Ese pecado creo que no lo tengo yo. Pero, ¿por qué? Porque ustedes son el resultado, la mayoría, de reformas al sistema educativo. Ustedes son el resultado de gobiernos que han estado en la República nuestra dirigiendo y se han encargado de desmantelar el sistema educativo. Hay compañeros, no digo que todos, pero les dificulta hacer una lectura. Por ejemplo, ahora van a ir a leer también a Rubinstein, que es un autor muy, muy complejo, muy difícil, pero se enfrentan con la dificultad de no comprender algunos términos. Por ejemplo, el devenir consciente. ¿Qué es el devenir consciente? Alguien me va a decir, es que yo no sé qué es eso. Sí, no sabe qué es eso porque como no nos enseñaron el hábito de la lectura y porque el sistema educativo se encargó de eso, por tal razón tenemos dificultades. Entonces, tiene que interesarle porque lo que usted es en este momento, lo que usted es, estoy hablando del ser, no es porque en aquella idea ilusoria de, no, es que yo soy así porque así me he desarrollado. No, es que yo soy así porque yo soy único.
déjeme decirle que le han mentido. Usted es lo que es porque un sistema de relaciones históricamente formado se encargó de crearlo a usted. Así como porque les decía de que estudiar en la universidad y porque para los estudiantes, especialmente de la Universidad de El Salvador, porque somos incómodos al sistema, independientemente de quién esté en el gobierno. Porque cuando llegamos a la universidad, lo que llegamos a hacer es a liberarnos, con lo que estábamos hablando las ideas anteriores, a liberarnos de una forma históricamente determinada de ser, ¿no? De ser como persona. Y comenzamos a darnos cuenta que ser como persona implica participar del desarrollo, no estar de acuerdo con el digamos, devenir de la sociedad, plantear nuevas formas de conducir, por ejemplo, el gobierno, ¿no? Y eso es incómodo. Eso es incómodo para alguien que roba. Eso es incómodo para alguien que manipula a las personas, ¿no? Eso es incómodo para alguien que si usted dice esto, va a decir es que usted es de los mismos de siempre. ¿Ah? Es que los mismos de siempre, ya estamos hartos de eso, ¿no? Cuando usted nació, no solo estaban formadas, sino que ya estaba preparado. No solo se forma, sino que ya estaba preparado. Ya sabíamos, antes de que nosotros naciéramos, había un sistema educativo preparado para ustedes. Y me voy a centrar en la parte educativa porque es lo que nosotros hacemos. Perdón. Es decir, ya había un sistema educativo preparado para ustedes. Ya había una universidad preparada para ustedes, ¿no? Que los esperaba. Pero también en ese sistema de relaciones históricamente formados, también hay ideologías formadas, precisamente, valga la redundancia, para formarlos a ustedes como personas. Es decir, el sistema se autorregula, el sistema se autodetermina para perpetuarse en la historia. Para perpetuarse en la historia. Y por lo tanto, el sistema necesitará de personas pasivas, porque vamos a hablar también eso, personas pasivas, personas que no confronten. El sistema necesita personas que no interroguen, que no se opongan. Necesita personas que en este momento estén diciendo el presi es el mejor, es el más cool de todos. Necesita personas que sigan diciendo el presi es el único que se ha preocupado por nosotros. Y no importa que se haya robado 3 millones en aparatos respiratorios que aparecieron en Miami y que el FBI está investigando. No importa, es que usted es de los mismos de siempre, hombre, más que usted de la Universidad de El Salvador es rojo, ¿ya? No importa que el ministro de Agricultura se gaste 30 millones y no diga en qué se los ha gastado y no lo va a decir. No importa, es que usted es de los mismos de siempre. El sistema necesita gente que diga, mire, fíjese de que el ministro Merino Monroy tomó la Asamblea Legislativa, militarizó y eso es regresar a la década de los... No, hombre, es que usted vive en el pasado, hombre. Usted es de los mismos de siempre, ¿no? El sistema es así. Vamos a vernos cuando veamos los grupos, vamos a ver cómo los grupos se imponen sobre los demás sobre la base de la manipulación y que, por ejemplo, los que actualmente se encuentran en el gobierno no tienen nada que ver con las clases más bajas del país, sino que, al contrario, las utilizan. Encuentran en ellas el caldo de cultivo para mantenerse en el poder. Y esto es algo que no podemos obviar, es decir, algo que no nos podemos saltar. Los hijos de ustedes también van a encontrar un Papá, sistema... Tengo calor. Bueno. Después. Entonces, perdón. Entonces, sus hijos van a encontrar también relaciones históricamente formadas, preparadas. Es su tarea. Ojo, para los que no tienen hijos, es su tarea preparar un sistema de relaciones históricamente diferentes al que están. Los que ya tienen hijos, tratar de modificar ese sistema de relaciones que ha preparado. Pero si usted pretende ser padre o madre de familia como fueron con usted, está equivocado, ¿no? Y mejor no tenga hijos. Si usted pretende
seguir educando a sus hijos o a sus hijas con el sistema en el cual tenemos, le está haciendo un daño. Bien, vamos a ver. Entonces quedamos claros, ¿no? Persona es el ser social incluido en las relaciones sociales y partícipe del desarrollo social. Esta definición de persona, ojo, la estamos utilizando desde una visión materialista histórica, porque es la que mejor explica a la psicología. Porque yo podría definir persona desde el psicoanálisis, pero es muy reduccionista. Yo podría definir persona desde el conductismo, pero igual es muy reduccionista. Yo podría definir persona desde una visión humanista, sí, pero igual es reduccionista. Es decir, solamente se enfocan en un elemento, mientras que la visión de psicología desarrollada en Rusia en la década de los 30, 40, va a ser más amplia porque asume una unidad de las realidades, tanto objetivas como subjetivas, y en ese sentido amplía la concepción que tenemos de persona. Vamos a ver, bueno, ahí está el chiquitín, era lo que yo trataba de explicarles, ¿no? Y eso es persona, ¿no? Por lo tanto, no es persona quien me diga que es individualista. Un individualista no puede convertirse en persona, ¿ya? No puede ser persona, porque el individualista entonces va a anteponer sus propios intereses al de los demás. ¿Me explico? Y ese niño, ¿no? Recuerden eso. Vamos a ver. Ahora viene el análisis y es nuestra pregunta. Quienes quieran comentar pueden activar su micrófono y hablar. Y yo les pregunto, ¿y qué pasa con nuestra realidad? Y voy a decir, ¿y qué pasa con nuestra realidad? Porque hasta ahorita he analizado estas categorías desde la Rusia, ¿no? Y alguien me dirá, sí, pero usted está repitiendo el mismo error de que trae otras teorías de afuera y no tienen nada que ver. Bueno, tratemos de adaptar. ¿Y nuestra realidad? ¿Qué pasa con nuestra realidad? Tanto de el paso de individuo a persona y qué pasa con las personas. Los escucho. Unas 3, 4 opiniones sobre nuestra realidad. Sí, dele. Y esto también es lo que pasa en nuestra realidad, que a veces, digamos, para las personas que trabajan así en las fincas no se les valoran, no se les hacen los menos desprecios. Igual también, por ejemplo, así como a los albañiles, igual, o sea, se les ve así porque trabajan así en albañilería. Ok, muchas gracias, compañera. ¿Otro compañero que opine o compañera? Buenos días, Lick. Sí, dale. Yo opino que también se encuentran muchos individuos en la sociedad, pues se encuentran muchos seres pasivos que no tienden a pensar y solo se dejan llevar por los demás, por las influencias y por los lavados de mente que hacen los medios también, ¿verdad? Muchas gracias, compañero. ¿Quién más? Lick, Sí, dime. sinceramente opino que, así como estábamos diciendo anteriormente, el mismo patrón se está repitiendo una y otra vez y que, pues, tanto se repite, por así decirlo, en las familias, tanto como por los medios y por muchos otros factores que es difícil salir de ese tipo de realidad, por así decirlo, y no entrar en una realidad que de verdad lo sea. Muchísimas gracias, compañero. ¿Alguien más? Una opinión más y continúo. Nuestro sistema educativo está diseñado para que las personas no logren superarse y solo busquen conformismo. Linda tu opinión, compañero. Linda. Vamos a ver. Voy a comenzar a proyectar una serie de imágenes y no quiero dañar susceptibilidades en el sentido de que ya les dije, esto es la academia y estamos acá para discutir. Si estamos diciendo que el individuo en sus edades más tempranas entra en contacto con todo este sistema, significa que así como entra en contacto en las primeras edades, en la primera edad temprana, a esta realidad, significa que ese primer contacto va a ser crucial para que se forme como persona. ¿Me explico?
Es decir, no es que, no esperemos que el niño crezca, hombre, no esperemos que cuando llegue a la adolescencia va a cambiar, no. Estamos diciendo que desde el primer contacto que se tiene se están comenzando a sentar las bases de cómo va a ser cuando se convierte en persona. Papá, es una casita. Estamos diciendo que va a sentar las bases de cómo va a ser como persona. Entonces, dependiendo de la realidad con la que este niño tenga contacto, sí, después cuando termine. Entonces, como tenga contacto con esa realidad, así va a ser como persona. Pero ¿y qué pasa con nuestra realidad? Díganme y observen esta imagen. Esto es lo más nauseabundo y lo más asqueroso del sistema político de nuestro país. Esa es una niña, ¿no? Y esa niña es un individuo. No en el sentido peyorativo, significa que esa niña debería de ser sagrada porque se va a convertir en persona más adelante. Por eso es que cuando los niños se están empezando a desarrollar deben de ser tratados. Por eso la ONU, por eso la UNICEF, por eso tantas organizaciones trabajan en pro de la niñez, porque están conscientes de que la niñez es la etapa del ser humano más susceptible a ser tergiversada, a ser manipulada, porque estamos conscientes que todavía no se ha convertido en persona, pero eso no significa que lo vamos a tratar como individuo. Estamos conscientes que es individuo, estamos conscientes que esa niña todavía no domina el lenguaje, estamos conscientes que esa niña todavía no trabaja, estamos conscientes que esa niña todavía no está participando plenamente de las relaciones sociales en la realidad, pero estamos conscientes que lo va a llegar a hacer y dependiendo de cómo sea, va a convertirse en persona, pero utilizarla para esto, decime qué tipo de persona vamos a tener. Y esto es otro ejemplo, ¿no? Estoy tratando de analizar, esta persona es la persona más asquerosa que hasta este momento hemos tenido en la historia de nuestro país. Es decir, este es el nivel más bajo en el sistema político de nuestro país y para nuestra sociedad. Alguien me dirá, pero es que mire, usted está siendo bastante fuerte con las declaraciones que está haciendo, porque uy, el precio, el más cool, el que no sé qué, que no sé cuánto. No se trata de eso. Se trata de la manipulación que hace de la realidad, porque está creando nuevas personas. Michel Foucault tiene un texto que se llama de la construcción del sujeto. Cuando Foucault habla del sujeto, está tratando de analizar lo mismo que yo estoy diciendo. Esa niña va a convertirse en persona. Foucault dice, el individuo pasa a convertirse en sujeto, ¿no? Pero él dice Michel Foucault, en la política, dice Michel Foucault, hay un sistema de poder. Es decir, se impone la idea de qué queremos ser como personas. Es decir, nos manipulan para ser determinadas personas. En el sano desarrollo de la personalidad, todos deberíamos de desarrollar una personalidad auténtica e independiente de las manipulaciones externas, pero los sistemas políticos están diseñados para imponer un tipo determinado de persona. Por eso, nuestro presidente Cool gasta millones de dólares en publicidad, pero alguien me dirá, usted es lo mismo de siempre. No, mire, para que vea, para ser justo. Y esto es algo que está sucediendo en la actualidad. ¿Y esto es culpa de este presidente? No, para nada. Recuerden, históricamente condicionado. Para que vean que no solamente es, díganme qué es eso. Infancia bajo el juego, bajo fuego. El FMLN reclutaba niños para la guerrilla. Es decir, también le imponía una forma de ser persona a estos niños. Entonces, las niñas, las dos primeras imágenes, ¿son consecuencias de lo actual? No, son consecuencias de algo que ya venía desarrollándose de manera histórica y que, que ningún político, que bueno, este es redentor, porque este viene diciendo de que él es el salvador de nosotros. Mentiras.
Este tipo es el tipo más maquiavélico que yo he conocido en la historia de nuestro país, porque se ha sentado sobre la base de esto, ¿no? Él sabía que todo esto existía y sus diseñadores de campaña lo saben. De hecho, hay varios psicólogos atrás de esto, ¿no? Pero vea también esto, la Fuerza Armada con arena en la cabeza también lo hacía. También lo hacía. Imponía una forma de ser persona, ¿no? Y alguien dirá, mira, esta es nuestra realidad, compañeros. ¿Cuántos de ustedes no se siguen comportando como guerrilleros? ¿No? ¿Cuántos de ustedes, y me van a decir, pero no tiene nada que ver? No, señores. Hay una herencia histórica y social de la que ni ustedes ni yo podemos escapar. ¿Cuántos de ustedes se comportan de manera militar? ¿Cuántos de ustedes se comportan como comandantes guerrilleros? ¿Y cuántos de ustedes se comportan como el presidente cool? ¿Cuántos de ustedes son manipuladores? ¿Cuántos de ustedes son, digamos, amenazan para obtener ciertas cosas? Cuando yo amenazo, cuando yo tengo lo que deseo a través de la amenaza, cuando yo obtengo lo que quiero a través de la intimidación, usted está en el estrato más bajo de ser persona, porque usted lo único que representa es este cúmulo de relaciones que históricamente tenemos. Y este es nuestro país, compañeros. Y esto es por lo que ustedes estudian psicología. Ustedes en teoría quieren cambiar esa historia, ¿no? Participar del desarrollo histórico de esta historia. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Alabando? ¿Apoyando? ¿O simple y sencillamente analizando? Porque ojo que no les estoy diciendo que no participen. Les estoy diciendo que deben de analizar esta realidad. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque ustedes quieren ser psicólogos. A algunos quizás les gusta trabajar con los niños. Y a algunos les gusta trabajar con personas. Y esto que ustedes tienen en su pantalla está metido en la cabeza de los salvadoreños. Y está metido en la cabeza de los salvadoreños como una imagen. Y esto que tienen metido en la cabeza los convierte en personas o los dinamiza como personas. Y esto les va a terminar afectando. ¿Por qué? Porque la mayoría en este país pertenece a las clases bajas o pobres. Nunca va a tener acceso a los medios que sí tienen, por ejemplo, los presidentes. Recuerden ustedes que nuestro presidente actual puede ir a Miami cuantas veces quiera y no hay ningún problema. ¿Me explico? Él puede comer langosta y no hay ningún problema. Es decir, la parte histórica y social no la puedes obviar. Quien la obvie la va a repetir. Recuerden que hay una frase que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y esto nos ha pasado a los salvadoreños, ¿no? Por eso estamos tan enfermos en la sociedad y estamos tan enfermos de padecimientos psicológicos, estamos tan enfermos de padecimientos incluso físicos a partir de esto, ¿no? Y esto, ¿qué tiene que ver, me van a decir, con individuo o persona? Que ese es el desarrollo histórico. Cuando tú naciste, estas relaciones ya estaban dadas, ya estaban determinadas, te vas a convertir en persona. Continuemos. ¿Y nuestra economía? Me van a decir, ¿y qué tiene que ver la economía en la formación del individuo a persona? Bueno, escucho opiniones. ¿Y nuestra economía? Y yo luego voy a decir cómo es que afecta. Yo considero que la economía juega un papel bien importante en la sociedad y más en la nuestra, en la salvadoreña, porque la de las grandes mayorías pues condiciona a las personas a lo que ofrece el sistema, a un sistema educativo pobre, a condiciones de salud miserables, y impide totalmente, digamos, pues el desarrollo integral de la persona como tal. Muchísimas gracias, compañero. ¿Otra opinión? Pienso que sí, la economía juega un papel muy importante porque
los salarios no están de acuerdo al trabajo que realizan. Por ejemplo, está el de las maquilas. No pagan un buen salario y más que hacen trabajar demasiado. Excelente, gracias compañera. Ya vamos a analizar entonces cómo nos afecta la economía en ese desarrollo de individuo a persona. ¿Otro compañero o compañera? No nos vayamos muy lejos, licenciado. Nuestras instalaciones de la universidad, ahí lo dice todo. Ok, muchas gracias, compañera. De que a partir de la industrialización que se dio el país, se dio la guerra y el país como tal, la economía individual de cada salvadoreño no se ha podido desarrollar adecuadamente, porque sigue a nuestro país no se le ve, ¿cómo se le dice? No se le saca provecho de las riquezas que tienen, sino más bien de la mano de obra barata que se tiene, lo cual hace que no avancemos como economía. Gracias, compañera. Bien, entonces... Licenciado. Sí, dime. Quisiera comentar algo, teniendo como premisa lo que se comentaba al inicio de la clase, en torno al trabajo y el hombre, ¿verdad? Cómo el hombre se libera por medio del trabajo. Al final, el salario viene, ¿verdad?, a darle o a dignificar, pues, ese trabajo. Correcto. Y si al final el salario no es acorde a lo trabajado, pues desde ahí estamos mal porque no se está reconociendo o no se está aportando, mejor dicho, a la liberación de la persona, del hombre, perdón. Correcto, muchísimas gracias. Bien, gracias. Vamos a... Sí, dale. Un poco con lo que mencionaba el compañero hace un ratito, ahorita justamente, Karl Marx, él decía que, bueno, hay una tendencia como de que el trabajo dignifica al ser humano, pero en sí, bueno, según tengo entendido yo, lo que él se refería es que el trabajo por sí mismo, o sea, el hecho de, digamos, agarrar el cuero desde la nada, construir un zapato y sacar algo, cuando viene y se le pone un precio a eso, ya y se toma ya como que lo más importante es el precio, ahí ya deja de tener valor el trabajo. Entonces yo siento que eso es lo que muchas veces pasa aquí en el país, de que por estar pensando solamente en la sobrevivencia, solamente en estar pensando pues en tener para comer, y ahí es donde toca trabajar en maquila, haciendo cosas que posiblemente no nos gustan hacer de forma obligada. Ahí es donde el individuo no se puede desarrollar y no puede desarrollar un trabajo que en realidad lo dignifique, en el cual pues se siente orgulloso de verdad. Excelente, gracias compañero. Vamos a pasar, correcto, lo que ustedes están, excelente, me encantan sus posturas, exacto. Dice Karl Marx precisamente que es el trabajo en sí. Yo les podría poner el ejemplo mío, por ejemplo, a mí me encanta la docencia, amo la docencia, pero todos saben de que yo no tengo una plaza en la universidad, sino que soy hora clase. Y por lo tanto, mi salario no tiene nada que ver con el que tienen los docentes. Ahora, yo por eso voy a dejar de dar una clase excelente. Mire, si la semana pasada estaba frustrado porque no podía hacer mis presentaciones bien guapetonas acá y que mi computadora andaba muriéndose, me frustra. Y me frustra porque no me desarrollaba como persona, no me sentía digno, no me sentía satisfecho, más allá de lo que me pagan, que es un pleito eterno. Pero más allá de lo que me dan, a mí me interesa el trabajo como tal, es decir, en sí lo que hago, no lo que me pagan, ¿me explico? Porque lo que me pagan nada que ver con lo que hago, pero si no es el trabajo en sí. Obviamente el capitalismo descubre, Marx lo dice, descubre la cuestión del precio y lo de la plusvalía, que podemos hacer un análisis sociológico, económico de eso, pero no tiene nada que ver. Es decir, el trabajo como tal, el hecho de sentirme una persona útil, el hecho de sentir que puedo transformar esta materia en X cosa y que lo hice yo y no otra persona, ¿no? Eso es. Pero veamos qué pasa en nuestra economía. Vea usted la deuda pública del sistema público no financiero. Esto es un recorrido porque quien no conoce su historia está condenado a repetirlo, ¿no? Este es la deuda pública que nosotros tenemos del sistema público nacional, perdón, sistema público no financiero desde el 2008 al 2017. Tengo las otras gráficas de los años anteriores, pero por ejemplo, el FMLN llega en el 2009 al poder, ¿verdad? Y hereda una deuda de 8.769 millones de dólares en deuda pública. Para el 2009 terminamos con 10.337.000 dólares en deuda. Es decir, en ese año
pedimos prestado cerca de 2 millones, de 2.000 millones de dólares, ¿no? Y así sucesivamente hasta que llegamos al 2017, teniendo una deuda de 17.349.000 dólares, 349.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, pasamos en 7 años, más o menos, 7, 8 años, pasamos a adquirir una deuda de 7.000 millones de dólares con los gobiernos del FMLN. ¿Te imaginas? Entre 7 y 8 años estamos hablando de una deuda anual de 1.000 millones de dólares en el país. Las fuentes dicen que la evasión fiscal y la elusión fiscal en nuestro país ronda los 2.000 millones de dólares, entre 2.000 y 2.5 mil millones de dólares. Si ustedes, vamos en el análisis, síguenme en esta idea, si estamos diciendo que anualmente los gobiernos del FMLN se endeudaban 1.000 millones al año, significa que si nosotros recuperáramos, si lográramos pagar, hacer que paguen los que evaden, no necesitáramos prestar dinero. Porque si estamos diciendo que se calcula que se evaden y se eluden 2.000 millones anuales, y anuales estábamos prestando 1.000 millones para salir bien, significa que si lográramos que toda esta gente pagara, no solo tendrías 1.000 millones, sino que tendrías 1.000 millones más para invertir. Pero bien, esa es la economía. Y luego tenemos la deuda actual hasta 2020. El señor Nayib Bukele llega al poder, ¿verdad?, en el 2019. Resulta ser que, digamos que a final de 2019 se tiene una deuda de 18.000 millones de dólares más o menos, 18.000 millones. Quiere decir que desde el 2009 hasta el 2019, en 10 años, se había adquirido una deuda de cerca de 10.000 millones de dólares más o menos. Entre 9.000 millones por ahí así. Seguimos con la misma tendencia, ¿no? Nos endeudábamos 1.000 millones anuales para salir de todos nuestros gastos en el sistema público. Y vuelvo e insisto en la idea. Si se evaden y eluden 2.000 millones anuales, no, ahí estaría nuestra solución. O sea, nosotros tenemos solución. El señor, entonces estamos bien. ¿Qué pasa con el actual gobierno? En 6 meses se ha endeudado por cerca de 4.000 millones de dólares. En menos de 6 meses. Lo que a los gobiernos del FMLN le llevó entre 8, 9 años endeudarse por 9.000 millones, en 6 meses hemos adquirido la deuda de 4 años, compañeros. Aflíjanse, así les voy a decir, asústense. Los que ya están viejitos ya no se asustan porque ellos ya se van a ir. ¿Quién va a pagar los platos rotos de esta deuda? Si en 6 meses este gobierno se endeuda por 4.000 millones, imagínate lo que va a pasar en 2 años. La deuda está alcanzando ahora el 72.7% del Producto Interno Bruto. De cada dólar que producimos, nosotros debemos 72 centavos. Y solo nos quedan entre 30, más o menos, pongámosle que 30 centavos nos quedan para invertir, sin tomar en cuenta los 4.000 millones que se van a sumar, que está acá. Esta es una fuente de, alguien va a decir, mire, es que ustedes solo fuentes de FUSADE. Bueno, los únicos que tenemos a la mano, ¿no? Y aquí está la base legal. No les estoy mintiendo. Y esto suele ser un análisis. Ya voy a decir cómo es que afecta, ¿no? Ya se tienen, si bien el gobierno ya cuenta con la aprobación de los 4.000 millones, todavía no los tiene. Y ahí hay un desglose, el párrafo que ustedes tienen enfrente hace un desglose de cómo es que más o menos se distribuyen esos 4.000. Pero si ya le dijeron que los puede prestar, tome en cuenta que los va a prestar, ¿ya? Y es deuda que vamos a adquirir. ¿Por qué el gobierno actual no se opuso a la reapertura total? Porque hay una intención maquiavélica
que suban los casos de coronavirus para volver a cerrar el país y poder gastar. ¿Qué tiene que ver esto con la psicología? Me va a decir alguien, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con la evolución de... ¿Qué tiene que ver esto con la evolución del individuo en persona? Volvemos a lo mismo que los compañeros brillantemente han dicho. Si estamos diciendo que el individuo pasa a convertirse en persona por medio de su relación en la sociedad, por medio de su relación con el trabajo, por medio de su relación con las demás personas, la economía implica qué desarrollo de persona va a haber en una persona que está pendiente de lo que va a comer mañana, ¿no? Y que estos datos macroeconómicos implican en su psiquis, ¿no? Porque cuando usted va, paga IVA, porque cuando usted compra, o cuando le pagan, le descuentan renta. Los compañeros que tienen la oportunidad de trabajar en una... Usted tiene que pagar renta, tiene que pagar el IVA, ¿me explico? Y eso es gasto, ¿me explico? Encarece la economía porque hay que sacar dinero para pagar. No, ojo con esto, no se vaya a admirar que para los próximos años se aumente el IVA al 15%, lo tenemos en 13%, no se vaya a admirar que el otro año aumentemos la renta del 10% para los salarios al 15%, y todos estamos frente al presidente más cool. ¿Afecta en el desarrollo de personas? Sí, sí, porque nos convierte en personas consumidoras. Necesita lanzar un plan de consumo masivo para que la gente gaste y se endeude más y salir de la deuda. Recortar, no lo olvides, recortar. Para salir de la deuda hay que recortar. ¿A quién le van a ir a quitar? A educación. Quiero decir algo, a la universidad se le quitaron 3.5 millones de dólares en el presupuesto del próximo año. Luego salió diciendo el presidente que le iba a dar 10 millones. Y toda la gente, ¡hey, bravo! Eso es mentira. Porque según la ley del presupuesto, las asignaciones de los techos presupuestarios se tienen que hacer en abril. Y después de abril que se establecen los techos presupuestarios, es decir, el techo presupuestario es cuánto le van a dar a cada ministerio, ya no se puede modificar porque estaría fuera de la ley. Entonces, es una manipulación. Siempre nos van a quitar los 3.5 millones. ¿Por qué? Porque la fecha para que nos asignaran los 10 millones extras para el presupuesto ya pasó, ya venció. ¿Nadie ha analizado esa situación? ¿Y eso los afecta? Claro que los afecta. Lo que el compañero ha dicho, mire las instalaciones. Independientemente digan que la U gasta o no, pero no hay dinero. Entonces, es una manipulación, sí, porque es imposible que nos asignen 10 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el tiempo para que nos los asignaran ya pasó. Si existiera una intención de aumentarnos el presupuesto, en abril, en medio de la pandemia, hubieran dicho, aún así, asígnele de 10 millones a la universidad, porque si no se nos va a ir el tiempo legal para asignárselo. Ahora no cuenta. Y no se puede, porque el tiempo de ley ya pasó. Esta es nuestra realidad. Y en esta realidad estamos 100 personas. Y ahora dígame usted, ¿comprende ahora por qué nuestra sociedad está tan enferma? ¿Comprende ahora usted por qué la mayoría de nosotros no tiene acceso a la educación universitaria, mucho menos al sistema educativo público, que está malísimo, porque no podemos invertir en él, porque estamos hasta la madre de endeudados? Esta es la realidad de nosotros. Y vamos a quizás ir terminando con esto. ¿Y qué pasa con nuestras relaciones sociales? Nuestras relaciones sociales, que se supone que según Petrovsky, que según Rubinstein, son en donde, creo que tengo 3 minutos más o menos, ¿verdad? 9 y 15. Que son donde se dan nuestras relaciones sociales, es donde nos convertimos en personas. ¿Y qué pasa con nuestras relaciones sociales? Por cuestión de tiempo no les voy a dar la oportunidad, pero veamos esto, vean estas imágenes. Estas son las relaciones que establecemos nosotros. Vea. Estas son las relaciones que nosotros tenemos históricamente. Nosotros venimos de asesinatos y de muerte desde la década de los 80, desde que vinieron los españoles. Esto es saludable, compañeros. Esto es lo que queremos. Así nos hemos convertido en personas. Esto nos ha llevado a convertirnos en personas egoístas, personas consumistas, personas pasivas, personas que no están participando del desarrollo histórico y social de nuestra sociedad.
Personas que solamente decimos sí como ovejas al matadero. Y lo hemos sido víctimas tanto de los gobiernos de Arena, tanto de los gobiernos del FMLN, tanto de los gobiernos de Nuevas Ideas y de Gana. Todos nos han tratado por igual. Nosotros no contamos para ellos como personas, contamos como un voto para ellos. Nosotros, para ellos, no significamos nada. Nosotros lo único que significamos es la forma de perpetuarse en el poder, la forma de hacer negocios a través del Estado a costillas nuestras, porque nosotros los elegimos. ¿Se recuerdan ustedes, y con esto termino, cuando el Frente llega al poder echándole la culpa a Arena de los 20 años de gobierno de Arena, ¿no? Y se pasa 10 años repitiendo esa cantaleta, ¿no? De que los 20 años de Arena, que los 20 años de Arena. Llega el presidente cool y ahora está diciendo por lo mismo de siempre. Y ahí está con la cantaleta. Es que es culpa de los mismos de siempre. Es que los cool. Entonces, nada ha cambiado en nuestro país, compañeros. Y estamos ante una situación difícil en el sentido de que si seguimos así, nuestra psiquis al final está siendo afectada. Y yo sé que si le comienzo a preguntar a cada uno de ustedes por su psiquis, por su dimensión psicológica, todos tienen más de una afectación, ya sea en el nivel emocional, ya sea en el nivel social, emocional, económico o de otra índole. Todos hemos sido afectados. ¿Por qué? Porque vivimos en una especie de selva. El Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador viven en una especie de selva en donde sobrevive el más fuerte y sobre eso se sustentan los poderes políticos de nuestro país. Muchísimas gracias por la clase. Voy a terminar hasta ahí por cuestiones de grabación y dejo de presentar la pantalla y escucho opiniones, y si no, pues ha sido un placer para mí estar con ustedes. Bien, no sé si hay algo más. Tenemos, bueno, realmente el tiempo ya se nos pasó. Perdón que no les leí sus respectivos mensajes acá, pero yo no sé si ustedes tienen tiempo. Si tienen tiempo, podemos tomar 5 minutos y yo les leo sus mensajes. Lick, una duda, ¿no cree que la deuda que se tiene ahorita en el país este año, en la que se ha aumentado, no cree que también influya la situación de la pandemia? Sí, sí, tienes razón. Digamos, esa es la justificación. La justificación es así, tenés razón. Pero no necesitábamos 3,000 millones. Los grandes economistas dicen que necesitábamos realmente se necesitaba de otras formas de abordar las pandemias, porque curiosamente nosotros hemos gastado y hemos prestado para abordar la pandemia como que si fuéramos un país del primer mundo, literal. Hay países en Europa que han prestado lo mismo que nosotros, 3,000 millones para la pandemia, pero son países del primer mundo. ¿Y cómo te das el lujo de prestar 3,000 millones en un país como el nuestro? Entonces, ni siquiera se nos ha tratado como país del primer mundo, sino que hay gente que todavía sufrió peor la pandemia. Exacto, correcto. La distribución, miren, eso es terrible, léanlo por favor. La distribución de los presupuestos es horrible, un robo tremendo, pero ni Paco Flores, quizás, yo creo que Paco Flores está haciendo los bigotes. Y toda la gente dice que no hay cosas, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura no quiere decir dónde fueron a parar 30 millones de dólares. O sea, la situación es muy difícil. Ahora, yo estoy consciente de que necesitábamos dinero para abordar la pandemia, pero no era de esa forma, ¿ya? Ahora, por eso es que no nos quieren, ojo con eso, porque nosotros analizamos la realidad desde nuestras categorías, no porque no, es que usted nunca está conforme con, no. Si ustedes se fijan en la clase, yo hablé parejo de todos. Licenciado. Sí, diga. Una pregunta. El sistema de relación, ¿cómo mejorar ese sistema de relación? Gracias, compañera, que se preocupe cómo mejorar el sistema de relaciones. Es una respuesta que no te la puedo dar porque ustedes están en primer año. Por eso ustedes, y aquí los animo, y este es para animarlo,
Por eso ustedes tienen que terminar la carrera, graduarse de psicólogos, porque ¿cómo se mejora? Ahí eso lo van a aprender durante todo el desarrollo de la carrera, ¿ok? Ok, está bien. Ajá, entonces en toda la carrera te vas a dar cuenta cómo mejorar ese sistema de relaciones sociales. Pero en primer año lo que necesitamos es dejarles como el cascabelito ahí, como la intriga, ¿qué onda? Sí estamos mal, para que se animen a que sigan estudiando y leyendo y que terminen esta carrera. En 5 años, cuando terminen esta carrera, ustedes van a estar preparados y van a decir, hoy sí ya sé cómo mejorar esa, ¿ya? Pero ahorita no comamos ansia, solo disfruten el conocimiento.